Capítulo 94 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras, por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Vamos a recorrer el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Acabamos de venir de Galilea, donde Jesucristo estuvo haciendo milagros, aunque él sabía que en su propia tierra no le tenían mucha fe. De allí que dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Como puede constatar, las correrías de Jesucristo eran extenuantes y permanentes. Nunca se quedaba demasiado tiempo en un lugar y recorría todas las regiones de Israel predicando las buenas nuevas de salvación y advirtiendo lo que pasaría con su vida, aunque la gente que le seguía no entendía muy bien lo que les decía. Leamos desde el verso 1 del capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Imagínese este episodio. Un hombre frustrado, ya que nunca había podido alcanzar llegar a las aguas para ser sanado. Cuánta indolencia a su alrededor, cuánto egoísmo, cuánta falta de solidaridad con un hombre que llevaba años esperando que alguien se compadeciera de él y le llevara las aguas justo cuando el ángel las removía para que el primero que llegase fuera sanado. Nadie había pensado en ayudarlo, cada quien estaba por lo suyo, de tal manera que este enfermo se sentía perdido y desesperanzado hasta que llegó Jesús, se le acerca y le pregunta que si quiere ser sanado. ¡Ay, qué pregunta tan absurda! Lógico que quería, ya tenía 30 años sufriendo en una cama, pero él quería sacarlo de su error para que pusiera su esperanza y su fe en Jesucristo y no en unas aguas milagrosas. Así que sin necesidad de ir al estanque de Betesda, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¡Qué lío con los judíos, fariseos, legalistas, que ven tremendo milagro y en vez de alegrarse le dicen al que había sido sanado que no podía hacer ningún trabajo, en este caso cargar la cama en la que estuvo tanto tiempo porque era sábado y la ley prohibía hacer cualquier clase de trabajo? ¡Qué locura! Esto parece increíble. Sigamos leyendo desde el verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. ¡Qué absurdo! Ellos estaban molestos porque Jesucristo no guardaba el sábado. Sigamos en los versos 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Recuerdan que en el capítulo 1 de este Evangelio, Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Esto es lo más triste y doloroso que Jesucristo tuvo que sufrir, que su propio pueblo lo rechazara y quisiera matarlo. Ellos no querían recibir ni aceptar la autoridad del Hijo de Dios. Verso 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta gente no entendía que Jesucristo les hablaba del juicio final y de la segunda venida como Rey y Salvador. Esto era muy difícil de aceptar, puesto que Él les estaba adelantando lo que sucedería al final de los tiempos en su segunda venida, cuando resucitaran todos los que hayan muerto con la esperanza de la vida eterna. Esto es, los que hayan recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, confesando con sus labios que creen que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios, esperando el día en que le dé la orden para regresar a la tierra a su segunda venida. Le invito a que lea, por favor, Romanos 10. Yo le hago esta pregunta: ¿será que hoy sí está entendiendo la gente que Cristo está que viene y que solo los salvos resucitarán cuando oigan su voz? Por eso el mismo Jesús dice en el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.